A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de presentarles mi saludo nuevamente. Quiero hacer referencia, y voy a contar con algunas ayudas en audio y video, evidentemente, sobre la intervención que mantuviera hace pocas horas el excontralor Carlos Polit con el periodista Fernando Rincón de la cadena CNN. Y bueno, iniciemos así, escuchemos. Acusaciones en contra del expresidente Correa, que están relacionadas con el caso de Odebrecht. Polit dice que recibió presión del gobierno de Correa para ocultar las glosas o responsabilidades administrativas. Y de esa manera devolver los permisos de trabajo a Odebrecht en Ecuador. Permisos que supuestamente habían sido suspendidos tras comprobar hechos de corrupción relacionados con el sobreprecio de obras públicas y no culminación de contratos. Polit agregó que Diego García, ex procurador del Ecuador, habría sido uno de los encargados de gestionar un acuerdo para que Odebrecht se hiciera responsable de un proyecto hidroeléctrico. CNN trató de contactar al ex procurador García, sin éxito. Sin embargo, el expresidente Correa dijo a CNN lo siguiente: Carlos Polit es un corrupto prófugo de la justicia. No se puede creer a esa gente, al menos que presente pruebas. Yo no estaba a cargo de ninguno de esos asuntos. Sí sé que para regresar en 2010 Odebrecht tuvo que pagar hasta el último centavo. Agrega que el ex procurador Diego García es un caballero. Renunció porque no quiso firmar los informes a la CIDH, diciendo que la última consulta del gobierno era constitucional, porque sencillamente no lo era. Polit solo trata de eludir su responsabilidad, es lo que dice el expresidente Rafael Correa. Ustedes escucharon lo que dice del contralor, del contralor Polit, que es un delincuente que está prófugo de la justicia. Pero también escuchan lo que dice del procurador, hasta que el procurador no diga algo que no le guste. Porque además es falso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido opinión al procurador. No es verdad, no tiene por qué pedirle. Pero sobre el tema de sus declaraciones frente a Poli o en favor de Poli en el pasado inmediato, escuchemos lo que dijo, la costumbre que tenía Correa, de ponerlo ahí en pantalla, en primer plano. Escuchemos. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere, porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Este par de farsantes, estimadas amigas y amigos, les voy a demostrar que el uno y el otro mienten. El señor Polit dice que él nunca dio de baja, lo dice de otra manera, nunca dio de baja a las glosas que la Contraloría determinó en el área administrativa. Pero así mismo dice que en la Presidencia de la República se pusieron de acuerdo. Y claro que él no sabía. Pero ustedes van a darse cuenta de lo que dice aquí, el convenio entre Hidropastasa. Cuando Polit habla de Hidropastasa, habla como que fuese una organización que está en la luna. No. Hidropastasa es una empresa pública de propiedad del Estado, cuyas acciones eran del Fondo de Solidaridad que en su momento lo dirigió Glass. Pero además, Hidropastasa estaba representada por funcionarios públicos. Ellos firmaron este convenio con Concienzao, el famoso brasilero delator. Pero ¿qué dice el documento? Este es el convenio al que llegaron entre Hidropastasa y Odebrecht para retornar y para recibir una cantidad de contratos. Dice, el pago de los 20 millones, el acuerdo fue por 20 millones, había un arbitraje por 250 millones de dólares, pero transaron en 20, casi como mercachifles de pueblo.
Pero ¿qué dice? Este pago será imputable a las glosas 5882 del 29 de mayo del 2009 y a las 6825 del 2 de febrero del 2010. Aquí están las glosas. Estas son las glosas. Pero y cuando ustedes van a escuchar a Polit más adelante, dice que era una cantidad de dinero, algo así como de 70, 60 millones. No recuerda la cifra en un tema tan puntual y preciso. No recuerda la cifra. Esta es la glosa 6825 y su monto es 49 millones de dólares. Esto es por el proyecto San Francisco. Esta es la otra glosa, la 5882. Esta glosa es de 53 millones de dólares, 53, 715, 798.01. Las dos glosas suman 103 millones de dólares. Y Correa autorizó la firma de un convenio por 20 millones. Y el texto del convenio dice que este pago de los 20 es imputable a las dos glosas y los 80 millones de dólares. Pero no solo eso. Es que este documento, este convenio es una cosa pero impresentable. Ustedes van a escuchar a Polit que dice que él no sabía nada, que solo tenía competencia administrativa. De repente se hace el que olvida los términos, o seguramente por ignorancia no los conoce, pero como fuese el caso, igual quien ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Pero escuchen ustedes lo que dice, estimados amigos y amigas. Una vez cumplidas las condiciones previstas en los adendos, etcétera, etcétera, una vez efectuado dicho pago, los 20 millones, las partes darán por definitivamente terminadas todas sus controversias derivadas del contrato de construcción y las acciones administrativas. ¿A quién le corresponden las acciones administrativas? A la Contraloría, pues. Y dice Polit que no sabía. Derivadas del contrato de construcción y las acciones administrativas arbitrales. Retiraron el arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato, que había sido planteado por un perjuicio de 250 millones de dólares. Ahí están los documentos. Pero aquí hay algo muy grave. Y o judiciales que se hubiesen iniciado. Es decir, en la Fiscalía de Ambato había un proceso porque la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal. Y con esta transacción le ordenaron al fiscal en la época, al señor Pesantes, que archive el proceso. ¿Qué les parece? Pues esta es una banda que no tenía pudor de ningún tipo. Solo por si les recuerda, voy a usar un término que consta de este convenio, que me viene a la mente los términos y se me ocurre quién lo escribió, pues el señor Alexis Mera. De una vez les digo. La suscripción de este convenio es un acto de buena fe entre las partes, idéntico como cuando a la señora Guiñaga la acusaron de algún asunto administrativo en el tema de los amanes, salió su defensor, el señor Alexis Mera, a decir que era un acto de buena fe. Los mismos términos. Pero continuemos, estimadas amigas y amigos. Le pido a producción. Hacemos esta pregunta a aquellas personas que se encuentran en su situación, ¿no? Que siempre se debe presumir la inocencia de la persona, pero... En este caso no pasó. Si es así, ¿por qué no regresar al país y enfrentarlo? Claro. Si tiene todas estas pruebas, si tiene la contundencia, ¿por qué no hacerlo? Mire, yo intenté regresar inmediatamente. Inclusive el expresidente Correa, que hoy me critica, solo por el hecho de revelar una cantidad de cosas que él conocía también, porque se lo había dicho personalmente, que más adelante podemos conversar esos temas, les pedí a la Asamblea para ir a juicio político que me dejen regresar. Lo pedí por escrito, a través de mi abogado, por todos los medios. Sencillamente, no. Era una medida cautelar de detención ilegal. Entonces, si usted le ponen una medida cautelar ilegal, ilegítima, sin ni siquiera una notificación de nada, ¿de qué proceso estamos hablando? No había ningún proceso. Entonces, con esa situación, imagínese usted, ¿retornar para qué? Para que lo cojan en el aeropuerto y le caigan encima como tenían preparado el señor ministro que todavía está, César Navas, que luego conversaremos cuáles fueron las razones por los informes que habíamos sacado con indicios de responsabilidad penal por el mal manejo del ECU 911 y otras cosas más. Entonces, suficiente con eso. A ver, ¿ustedes recuerdan a Correa
haber dicho en más de una oportunidad de que él era el jefe del Estado y que además era el jefe de todas las funciones del Estado. Y lo dijo más de una oportunidad, que era de la función judicial, de la función legislativa, de transparencia. Así, y así actuaba. Y claro, el señor Poli dice que fue a la presidencia de la República a decirle te están robando. ¿Pero qué implica eso? Si le dijo te están robando es porque cual conscripto raso le estaba dando parte al jefe de todas las funciones del Estado. Ese era el contrario que teníamos. Que como en las sabatinas, él decía, yo soy el jefe de todos, el otro fue a decirle, te están robando. Pero a ver si le dijo, te están robando, ¿a quién le corresponde como juez de cuentas? Y con eso que inventaron en el 2010, esa resolución de la Corte Nacional de Justicia en la época del señor Ramírez, que se fueron en contravía con la Constitución que dice que el titular de la investigación es el fiscal. Y resolvieron, la Corte, que no se pueden iniciar juicios por peculado de no haber previamente un indicio de responsabilidad penal determinado por la Contraloría. Si él tenía esa facultad, además fue y le contó que le están robando. Y ahora dice que le comentaba de todos los latrocinios que habían en el Ecuador. Pero continuemos. En contra suya tienen que ver con el supuesto pago de alrededor de 10,1 millones de dólares por blanquear, vamos a decirlo así, o así lo definen, por blanquear pues investigaciones o incumplimientos por parte de la empresa Odebrecht. Esto es lo que alega y lo que presenta el fiscal Vaca. Obviamente hay sustento con declaraciones de 2 subalternos de usted, con fechas de entrada y salida. Supuestamente salió 62 veces del país y coinciden con las fechas en que se habrían firmado las resoluciones que le estarían liberando a Odebrecht de la responsabilidad y de las pérdidas de ciertas obras específicas como la hidroeléctrica San Francisco. ¿Todo esto usted puede demostrar lo contrario? Totalmente. Porque fui el funcionario que señaló a la empresa corrupta de Odebrecht con indicios de responsabilidad penal, 1, y con las glosas de más de 70 millones de dólares. Los indicios de responsabilidad penal, fíjese usted la trama corrupta de Vaca, de perseguirme de una manera ilegítima, ilegal y con saña y alevosía a un funcionario que días anteriores me escribía por el chat, que se lo puedo dejar, que me decía que era el mejor funcionario, lo mismo que Celi. Se los puedo dejar los videos grabados y están ya en el Ecuador. Y entonces crean esta situación. Luego vemos a un delator de Odebrecht que fue al que yo observé. Si usted observa... Conceñado, me está hablando de Conceñado. Usted señala a un individuo con indicios penales. Pero es que aquí hay una llamada telefónica, aquí hay una charla de Conceñado y usted. No es llamada telefónica. El señor fue recibido por mí en el despacho unas 2 veces. Sí, es cierto, en el despacho, perdón. Consigue una entrevista a través de mi secretaria y me pone en Guayaquil la entrevista. Yo en Guayaquil estábamos desarrollando la construcción del edificio y no teníamos... A ver, ustedes lo escucharon. Dice, de algo así como 70 millones. No, son 104 millones. Dicen que un despistado que era muy vivo, que no estudió la materia y lo examinaban en un grado, le preguntaron en historia cuándo se descubrió América y dijo, a ver, entre el 1200 y el 1800. ¿Cómo no puede darse cuenta, cómo no puede cuantificar el contralor si se trata de 103 millones de dólares, algo así como 70 millones? Pero a propósito de lo que hice y medio hace alarde de que establecía indicios de responsabilidad penal, aquí tengo uno, 15 de marzo del 2012. Pero estos documentos están pues en la Contraloría, están registrados en la Fiscalía, no como esos documentos apócrifos que andan usando en los últimos tiempos aquellos que se reunían con el presidente de la Asamblea, que hoy precisamente se escucha una grabación. Supongo que el señor Serrano dirá que sobre esa grabación no existe un acto judicial ordenando la grabación. Puede ser que sí, pero ¿qué es la voz? Es la voz, pues. O llamen a los peritos, a quien tengan que llamar, pero esta es una especie de balacera de mafiosos, no hay otra alternativa, no hay otra forma de calificarlos. En manos de ellos estuvimos. A ver, 15 de marzo del 2012, 15 de marzo del 2012, señor doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general, firma Carlos Poli, y determina indicios de responsabilidad penal
en el capítulo Movimiento de Tierras en el proyecto Baba. Cuando a Odebrecht los votan, Odebrecht envió a uno de sus socios en el Brasil, porque en San Francisco la fiscalizadora de Odebrecht era la compañía Furnes, brasilera. Pero por lo menos debieron haber contratado a un fiscalizador del Ecuador. No, lo trajeron de Brasil, en Brasil socios. Y vino OAS a hacerse cargo. Pero ¿saben a quién representaba la compañía OAS? Fabricio Correa, el hermano de Correa, pues. Así nomás. Yo pregunto, a propósito de lo que dice Carlos Poli, ¿y qué pasó con este proceso? Con indicios de responsabilidad penal. Yo quiero terminar este capítulo porque no puedo dejar de hablar de algo que ha ocurrido esta mañana. Los documentos están ahí. Yo veo que en este momento el señor Poli, de alguna manera desesperado, trata de decir, de justificar, pero seguramente a partir de hoy los medios van a tener mucho cuidado en investigarlo. Y cuando él dice además que ha sido representante de los auditores del mundo, jefe de no sé qué organización, etcétera, solo quiero que recordemos el caso FIFA Gate. Eran los mejores dirigentes del planeta y todos están presos. No quiero terminar este programa invitándolos a reflexionar, porque fundamentalmente esa debe ser la intención final, que reflexionemos todos. En una radio, y a este momento en todas y en redes sociales, está una grabación donde se escuchan las voces del señor Poli y el señor Serrano, pero ¿cuál es el diálogo? El diálogo es que primero Poli le dice, lo que pasa es que hay que terminar con Vaca, le dice Serrano a Poli, porque no quiere cumplir compromisos. ¿Qué compromisos? Pero además le dice una cosa que los invito a pensar. En este país que hemos vivido tantas desestabilizaciones de parte de los anarquistas, como cuando inició este gobierno y nos sacaron del Congreso por oponernos, porque yo los denuncié con el tema de los bonos 2030, los Global 2030 de Patiño, que manipuló el mercado con la presencia de los tenedores de los bonos para que bajen el precio, y pagaron por debajo de la mesa y vendieron al 100% y se repletaron de plata estos mafiosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que le dice además, es que Vaca, él también quiere ser presidente. ¿Qué está implícito la intención de entonces que tenían de desestabilizar la presidencia del presidente Lenín Moreno? Porque no es que la presidencia está fineciendo el periodo, ni mucho menos, estamos en época de campaña. No, estamos recién en el primer año. Y dice que Vaca no cumple compromiso porque él también quiere ser presidente. ¿Cuántos están en fila para ser presidente? ¿Cuántos están en fila? ¿Presidente de qué, pues? Si este periodo termina el 2021. Yo creo que estas declaraciones entre ellos extorsivas, vuelvo y repito, mafiosas, al típico estilo de Escobar, luego la muerte de Escobar entre los capos que quedaron y querían sustituirlo, se comenzaron a dar bala. Vemos este intento de desangre en el país y claro, ya saldrán las voces de fuera todos. Claro, una anarquía en el país, fuera todos. Y vamos nuevamente a una aventura constituyente. Por favor, pues. Ya vivimos la aventura constituyente de Montecristi. Y solo para cerrar, Montecristi, a pesar de todo lo que estamos viendo aquí, Montecristi en lo de San Francisco, que se inició firmando en 260 millones y terminó pagándose una obligación de 400 millones de dólares. ¿Saben qué hizo Montecristi en San Francisco, con lo de San Francisco? En el mandato 15, en el artículo 5, resolvieron que el Estado ecuatoriano asume la deuda de Odebrecht con el Bandes y le reconocieron 105 millones de dólares de intereses. Pero además, Montecristi se hizo de la vista gorda porque Odebrecht, de acuerdo a los documentos que había faltado a la técnica en cuanto al diseño, por eso es que comenzó a filtrar el túnel, Odebrecht entregó la obra y a Glass le pusieron placas en el túnel y lo mismo a Correa y los felicitaban y hicieron farra, etcétera. Les dieron un premio de 14 millones de dólares por entregar la obra antes de el plazo establecido en el contrato. Estimadas amigas, amigos, quiero agradecerles a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó La corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.